Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar mi build y les voy a dar recomendaciones de builds para enfrentarse a dragones. Bueno, en este video les voy a explicar de personajes que van a atacar directamente al dragón y personajes que van a atacar a los monstruos que van a salir junto con el dragón. En este caso, para atacar al dragón recomiendo que los tres arqueros son muy buenos. Quiero aclarar que estos personajes no es necesario todos tenerlos en el mismo equipo, en la misma build, sino que simplemente tener algunos que puedan atacar directamente al dragón para así acabarlo más rápido. Bueno, entonces los tres arqueros son muy buenos para en cuestión de atacar al dragón. El Dark Eyes es muy bueno para frenar a los summons que van saliendo junto con el dragón. De ahí en fuera también recomiendo a los que invocan, a los que son invocadores, como son el gigante, el slinger, las tres brujas, el hawk druid, el poison flying orc, angel, Zeus, Elizabeth, y todos estos personajes los recomiendo ya que van a atacar directamente al dragón. En mi caso tengo a los tres arqueros. Poseo a los gigantes, a Angel, al Slinger y al Hawk Druid. Estos personajes me ayudan mucho para matar al dragón muy fácil, al igual que los de Summons, que son muy buenos para los monstruos que va invocando el dragón o que se van invocando junto con el dragón. Y bueno, estos como tal son los personajes efectivos contra el dragón y contra los monstruos, los Summons. En sí todos son buenos, pero hay algunos mejores que otros para matar más rápido al dragón. Y en otro punto quiero enseñarles otros personajes que son más como de soporte, como de ayuda. Y es lo que es el Dark Neck, el Bishop, el... Bueno, el Smith es obligatorio, ese sí, el Smith siempre tenganlo en sus equipos de colonias y dragones, que es el que les va a curar prácticamente la vida cuando ya estén a punto de morir. Y bueno, continuando con los de soporte, el Dark Assassin, Succubus, muy buena distrayendo a los monstruos. ¿Cuál otro podría ser? Blue Defender. Blue Defender. Y pues viéndolo bien, el Stone podría ser para multiplicar las estructuras. Pero bueno, eso es como que las bases de la función de los personajes. Algunos se van a enfocar en matar al dragón, otros en distraer a los summons, a los monstruos que vayan junto con el dragón, y como tal los que ayudan a fortificar a sus personajes o meterles en este caso un nerf a los monstruos que quita 154% de defensa durante 5 segundos, el Dark Neck. Y bueno, el quita cooldown, muy efectivo. Les recomiendo el rojo. Los personajes que estén a sus lados les va a reducir un segundo. Así por sí solo. Por ejemplo, este tiene 13.2, al ponerlo al lado se baja a 12.4. Y bueno, eso es como tal los personajes. Y de torres no quiero llegar muy a fondo porque eso depende de sus torres más elevadas, de las que tengan más nivel. En mi caso pongo a la ballesta y al Lightning Castle, junto con el escudo que me va a ayudar a tener más defensa al ataque de los dragones, y pues el Stone Castle para tener más daño con los personajes físicos que prácticamente son los que me hacen más daño en toda la build. En cuestión de estructura, todas están muy bien, a excepción de, yo digo que del Offensive Barracks, ya que el dragón es más aéreo y si brinca va a matar prácticamente al que invoque esta estructura. Así que todos son buenos, a excepción del Golden Tree y el Trophy que no atacan, y el Offensive Barracks. Y bueno, de Leather
Les recomiendo, no sé si obligatoriamente, pero muy como que el más funcional contra los dragones, que es el Skeleton King. Invoca dos summons inmortales, lo cual, por ejemplo, en mi caso lo tengo a 1200. En el primer golpe del dragón muere, pero mantiene esos dos summons en toda la partida y me hacen un montón de daño. Me hacen alrededor de 20 millones de daño. Y bueno, de torres hacia atrás. ¿Cómo se podría decir? Ajá, las towns, las torres. Tengo al bar, que es para que los demás invoquen al doble. Tengo el Hero Guide, más daño en héroes. Y esta fuente que quita cooldown, que quita daño. Digo, que quita tiempo. En el caso del Altar of Healing, para recuperar el 30% de MP o de vida, en el caso de que te estés pasando mal contra el dragón, lo puedes equipar. Y bueno, en mis habilidades, los Biles van a depender también de las habilidades. En mi caso, como tengo a los arqueros como principal fuente de daño, tengo el de los arqueros, pero si tu Bile la quieres hacer solamente de summons, vas a recorrer este camino. Y bueno, aquí podrás bufear, darles más poder a las brujas, al que lanza las lanzas, el slinger. Podrías darle la inmortalidad a los summons, junto con que puedan resucitar. Y bueno, también podrías darle un buff a todas las unidades con los Ents que invoquen el de las águilas. Y bueno, más velocidad a los summons, pero esto ya depende de tu wild. Si quieres hacerla puro veneno, con las brujas veneno, sucubus, o el que vuela, el orco, es muy efectivo el veneno. Están acá, me equivoqué. También puedes usar el vudú es muy bueno en cuestión de daño de área. Y bueno, esto ya depende de su wild, pero en mi caso, como los arqueros son la principal fuente, tengo estas habilidades adquisitivas. Y bueno, de tesoros lo que tengo es este que da más daño crítico. Gracias, esto me sirve mucho con el Assassin. Y bueno, si no han visto o no saben cómo funciona el Assassin, les dejo un video que hice específicamente para el Assassin para que vean, porque es muy bueno. Y bueno, conocen al Assassin, les recomiendo este, que da más 10% de critical change en arqueros y 5 en héroes. Y bueno, el 30% de arqueros de daño en arqueros, pues no me sirven porque no uso arqueros, pero bueno, los demás uso el daño en general, daño en summons, usas al gigante, al Hawk, a Angel, al Slinger, les va a dar un 60% más de daño a las unidades que invoquen, más vida y defensa. La defensa es muy efectiva contra los dragones. Y bueno, eso es todo lo que poseo y vamos a enfrentarnos al dragón legendario. Nos vamos a enfrentar al dragón legendario para que vean que pues mi equipo es muy bueno. Y además es que los niveles que les tengo ya son un poco elevados, así que prácticamente ya el dragón legendario no me baja demasiada vida, como tal vez si ustedes están en la ronda 8000 y quieran enfrentarse al de 10000, pues van a ver que les va a costar un trabajo. Yo logré derrotar al legendario en la ronda 43000, pero sí me costó mucho. Y bueno, ahorita ya vean que prácticamente no ocupo al que cura, al Smith, pero bueno, vean con qué facilidad. Y vamos a analizar el daño que hace cada cosa de cada de mis héroes. Y bueno, miren, lo que más daño me hace es la Dark Bow Master, junto con el Sniper o algo así que se llama, la ballesta, el gigante, el Hawk, el Slinger, Angel. Y lo que les venía diciendo, que el caballero, pese a que lo tengo al 1200, muy bajo, gracias a esos esqueletos que invoca inmortales, hace un montonal de daño y de las estructuras. Y bueno, tal vez también sea la diferencia de nivel, pero también el gigante está a un nivel muy avanzado. Y vean que el de la ballesta hizo un montón más de daño que el gigante. Un poquito, la verdad, no tanto. Y bueno, creo que eso ha sido todo de la guía contra los dragones. Y bueno, en otro episodio hablaré de los artefactos, pero
como tal los artefactos dependen de tu build de este lado, ya que en mi caso yo busco objetos que den más critical change gracias al asesino, pero va a depender. Si tu build es fuego y tus personajes son de fuego, pues vas a buscar accesorios de fuego. Entonces, como tal, esto depende de tu equipo, de tus héroes. No es tanto como que si yo digo que estos son los mejores, la verdad es que no. Pero en otro video explicaré eso. Gracias por ver. Bonito día.